Vamos a hacer un tutorial sobre la literatura, porque sabéis que la literatura ya en tercero de eso hay que comentarla junto con el texto que se os ponga. O sea, hay que situar y ubicar el poema o el fragmento que se os ponga dentro del periodo histórico que estemos estudiando, el periodo histórico literario, a eso me refiero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura medieval. En España, la literatura medieval en castellano surge muy tarde, porque se está produciendo un proceso de desmembración del latín hasta llegar a las lenguas romances. Y bueno, pues un periodo muy convulso en cuanto al lenguaje. Y la cultura, por eso, estaba en manos, además de los clérigos y de la corte. El pueblo, pues, no sabía ni leer y escribir. Entonces, quienes tenían acceso a la escritura eran los colectivos que he comentado anteriormente. Y entonces sí, la Edad Media ocupa, la Edad Media histórica, desde el siglo V hasta el siglo XV, que termina con el descubrimiento de América. Pues la literatura medieval empieza en España con las glosas. Las glosas en el siglo X son unas anotaciones que hacían los clérigos al margen de los libros donde traducían algunas palabras del latín, porque ya la gente ni siquiera tenía conciencia de lo que significaban esas palabras en latín. Pero realmente las primeras manifestaciones literarias que aparecen en España son las jarchas, que aparecen ya en el siglo X-XI, y eran cancioncillas puestas en boca de una mujer con muy poca evolución literaria. Eran versos cortos, muy expresivos, que los cantaban los mozárabes en territorio árabe, aquí en territorio musulmán, aquí en España. Un paso evolutivo en esta literatura lo tenemos en las cántigas de amigos, que ya aparece siglo XI, siglo XII, y aparece la franja galaico-portuguesa. Y supone, como he dicho, pues una literatura un poco más evolucionada con respecto a la jarcha. Las estrofas van encadenadas a través del paralelismo. Pero realmente nosotros tenemos conciencia de la literatura medieval en España cuando aparece la primera obra entera, prácticamente. Y la primera obra entera es el poema de Mio Cid, que fue en principio una literatura oral, que la iban recitando los juglares. Los juglares son los que distraían a la gente en los pueblos, y recitaban muchos, también hacían juegos, hacían teatro, pero recitaban muchos cantares de gesta, hazañas. La gente en la Edad Media, gente mísera, pobre, pues estaba deseando que alguien viniera y le salvara de todos los sufrimientos que están pasando, y sobre todo con las guerras con los musulmanes, ¿no? Y los juglares lo que hacían era eso, le daban cierta esperanza sobre que un héroe los iba a liberar. También estaban los trovadores también cantaban, además cantaban y recitaban poemas, pero eran más bien más cultos, eran de la corte. Pues bien, los juglares iban cantando sobre el 1040 las hazañas de un héroe que se llamaba el Cid Campeador. La iban recitando y hubo alguien que la fue poniendo por escrito, y ya en 1140 aparece el Mio Cid escrito entero, aunque se conserva en un manuscrito del siglo XIV. Así que nosotros vamos a empezar con el poema del Mio Cid. Pues el poema del Mio Cid, narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero, guerrero, vasallo del rey Alfonso VI, a quienes por envidia sus compañeros lo delatan ante el rey, y el rey lo que hace es que lo exilia, lo echa de Burgos, y el Cid, para demostrar que él es un buen vasallo, que son unos compañeros malos los que le han hecho caer en esta desgracia, empieza a conquistar tierras a los moros, riquezas que le va entregando el rey. El rey lo que hace es que lo perdona, y
para compensarle de todo el agravio que le ha producido la decisión de haberlo exiliado, hace que sus hijas se casen con los infantes de Carrión en un principio y después con otros nobles. Así, de alguna forma, les devuelve la honra. Como decía, el poema del mío Cid narra las hazañas de Cid Campeador, que nació hacia 1040 y murió pues muy cercano a 1100. Poema recopilado por monjes y juglares. Existen, como hemos dicho, en la primera obra que se conserva de 1140, bueno, la primera obra que se compuso fue de 1140 y que se conserva a través de un manuscrito que hizo un tal Per Abad en el siglo XIV. El poema del mío Cid está dividido, como he dicho, trata ese argumento, y está dividido según su argumento en 3 partes o cantares. La primera parte o cantar se llama cantar del destierro, que como su propio nombre indica, canta el momento en el que Cid sale desterrado por orden del rey de Burgos, ¿no? El segundo es el cantar de las bodas, que es cuando, una vez que ha recuperado el Cid la honra, el rey permite que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Pero los infantes de Carrión era gente muy cobarde, muy mezquina, ¿no? Que una vez en un episodio fantástico que aparece en el mío Cid, porque tiene mucha fantasía también el poema, es un texto narrativo con mucha fantasía, se escapa un león y ellos tenían tanto miedo que se esconden, mientras los vasallos del Cid están protegiendo al Cid y viene el Cid por detrás y coge al león y lo mete en la jaula. Cuando se dan cuenta los amigos del Cid de que los infantes de Carrión se han escondido detrás de unas columnas por temor al león, se ríen de ellos. Ellos, por venganza, se llevan a las hijas del Cid y en mitad de un camino le pegan una paliza. Y a esto se le llama el cantar de la afrenta de Corpes, porque en un robledal donde hay muchos árboles, ahí en Corpes es donde le pegan la paliza, afrenta de Corpes. El Cid se lo comenta al rey y el rey lo que hace es que anula ese matrimonio, permite el divorcio y hace que la hija del rey se case con otros nobles, pero ya con otra personalidad. En cuanto al lenguaje, pues un lenguaje todavía literariamente hablando muy rudimentario, ¿no? El lenguaje empleado en el cantar de mío Cid pues tiene mucha, como es oral, pues tiene muchas llamadas al auditorio, señores y señoras, burgueses y burguesas, muchas exclamaciones, introducción del diálogo directo, en estilo directo, de pronto están relatando los juglares lo que le está pasando y de pronto empieza a hablar con el Cid, ¿no? Aparecen vibraciones, como decía, señores y señoras, vasallos y vasallas, hombres y mujeres, columbres y candela. Aparecen pleonasmo, que es decir algo muy redundante, como por ejemplo llorando de los ojos, yo mismo lo vi con mis propios ojos. Aparecen también la figura del retrato para describir a los personajes, sobre todo al Cid, retrato. Una figura muy importante son los epítetos épicos o aposiciones y epítetos épicos. Y aposiciones, por ejemplo, cuando dice el Cid que en buena hora ciñó espada, el Cid, el gran vasallo de Dios, son una especie de aposiciones, pero viene a ser como epítetos porque se repiten a lo largo de todo el poema. Aparece también polisíndeton para retardar la acción, pero también para que coja un poco más de velocidad el asíndeton. Y otra figura que aparece mucho es la simidecadencia. La simidecadencia consiste en que yo termino los versos de la misma forma, o sea, con las mismas formas verbales, por ejemplo, con imperfecto, o termino todos los versos con un sustantivo en masculino, o un sustantivo en femenino, o un adjetivo, ¿vale? Simidecadencia.
Esto entre otras figuras que iremos comentando en clase más, con los comentarios, pero en principio para que tengáis de las que más se repiten. En cuanto a la métrica, comentar que en el poema del mío Cid reina la irregularidad, que está compuesto por 3.730 versos. Sabéis que le falta al principio una serie de versos, un tirada o dos, que pertenece al género épico, por lo tanto es un género narrativo y que comienza in media res, cuando ya el rey ha desterrado al Cid, ¿vale? In media, en mitad del asunto, in media res, que está compuesto por series o tiradas. Las series o tiradas, en lugar de estrofas, las series o tiradas son, digamos, pues conjuntos de versos que están agrupados por la misma rima, por a. Después cambia a e, pues a sería una serie o tirada y la e sería otra serie o tirada. Que los versos son irregulares. Hay versos de 9 hasta 16 o 18 sílabas, que estos versos están divididos por la mitad por una cesura, por una pausa que se llama cesura, que divide al verso en dos hemistiquios, un hemistiquio y otro hemistiquio. Uno tiene 8 sílabas, otro tiene 7, otro 6, hemistiquio. Y poco más comentar sobre la métrica, lo que veamos en clase y listo. Bueno, pues de esto, aparte de lo que hemos visto en clase, por lo menos os he hecho tutorial para que tengáis idea, por lo menos lo más importante, lo que hay que destacar.